Si estás empezando en el mundo de la bisutería o ya haces pulseras, elegir mal los hilos puede hacer que tus diseños no queden como esperas. Muchas veces compramos lo que se ve bonito, pero no lo que realmente necesitamos. Por eso hoy quiero compartirte algunos consejos prácticos que yo aprendí después de estos más de 15 años trabajando en la bisutería, para que aprendas a elegir mejor tus hilos desde el inicio. Si no me conoces, quiero presentarme y darte la bienvenida. Yo soy Ana, llevo más de 15 años trabajando en el mundo de la bisutería artesanal y en este canal yo te comparto tutoriales, ideas prácticas y vamos a empezar también a hablar un poco sobre consejos para que aprendas a crear pulseras y accesorios paso a paso. Pero si también quieres emprender en el mundo de la bisutería, tengo un podcast, se llama Alma Artesana y allí también te enseño sobre emprendimiento en este mundo artesanal. El primer consejo que te voy a dar es que compres pequeñas cantidades de hilos si apenas estás empezando. Mira, si apenas estás comenzando en la bisutería, si estás creando apenas tus primeros diseños, si eres principiante, mi recomendación es que empieces comprando pequeñas cantidades de hilo. Vas a encontrar muchos proveedores que te lo venden por metro, también vas a encontrar otros que venden por piezas, incluso algunas tiendas también ofrecen una línea especial con presentaciones más pequeñas de los hilos. Y te estarás preguntando, ¿por qué es una buena idea? Porque de esta manera puedes empezar a conocer mejor el hilo que estás utilizando. Y a partir de esto puedes empezar a probar, primero, su calidad. Segundo, ver si te gusta realmente trabajar con este tipo de hilos. Hay personas que se sienten mejor trabajando con el hilo taiwanés o con el hilo chino que con el hilo encerado. También vas a poder evaluar mejor el acabado que deja este tipo de hilo en tus proyectos, si es lo que realmente tú quieres y esperas del tipo de diseño con el cual estás empezando a trabajar. Cada persona tiene estilos diferentes, quiere que sus piezas tengan o proyecten algo muy diferente. Y si logras encontrar primero ese hilo que ayude a proyectar eso que tú quieres con tus diseños, va a ser grandioso. Puedes comenzar a utilizar este tipo de hilos en esas cantidades pequeñas para hacer diferentes tipos de accesorios y que de esta manera puedas evaluar realmente si ese hilo funciona para ti. Lo más importante es probar antes de invertir más. Cada hilo se comporta diferente cuando trabajas con él. Por eso es importante que aquí también empieces a evaluar. Y si te gusta aprender sobre bisutería, macramé y consejos para mejorar tus diseños, te invito a que te suscribas ya mismo al canal porque cada jueves estaré compartiendo este tipo de contenido. El segundo consejo que te voy a dar es que no compres todos los colores al inicio y este consejo viene mucho también desde mi experiencia personal. Hay colores que son hermosos, tú llegas a esas tiendas, entras, ves esos colores en los exhibidores y te enamoras de todos. Créeme lo que te estoy diciendo porque me ha pasado muchas veces. Yo creo que aquí a más de una le ha pasado también lo mismo. Los ves y te enamoras de esos colores. Inmediatamente tú dices, tiene que ser mío. Vas y lo compras, pero cuando llegas a la casa y empiezas a pensar en los diseños, te das cuenta que no sabes ni siquiera muy bien cómo usarlo. A mí esto me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando yo empecé a hacer pulseras en macramé. Tenía hilos de colores muy bonitos, incluso todavía tengo hilos de esos que tengo desde un inicio cuando los compré porque me gustaban, pero que realmente hasta el momento no los uso porque no son la gama de colores que normalmente tiendo a utilizar. Otros son un tipo de hilo que la verdad no es que me guste mucho trabajar con ellos. Entonces, si tu intención también es vender tus pulseras, lo ideal es empezar con colores más clásicos que son los que más buscan los clientes. Por ejemplo, el rojo, el negro o tonos que sean un poco más neutros. Ya después, a través del tiempo, puedes ir ampliando ya tu paleta de colores, pero también eso depende mucho de la oferta y de tu estilo. El tercer consejo que te voy a dar es comprar los rollos cuando ya sabes que los vas realmente a utilizar, cuando ya has probado muchos tipos de hilos y sabes cuáles te gustan más en comparación con otros, cuáles son los que usas con mayor frecuencia. Entonces, en ese momento sí vale la pena ya comprar los rollos completos, además de que tiene una serie de ventajas que te van a servir muchísimo. La primera, ahorro. Cuando tú compras por rollos, el precio por cada metro normalmente es mucho más económico que comprar pequeñas cantidades.
El segundo es la continuidad en tus proyectos y eso es muy importante, sobre todo si tú eres de las que estás ya vendiendo y emprendiendo con tus proyectos de bisutería, sean collares, tobilleras, pulseras, entre muchas ideas más, porque algo que puede suceder, incluso a mí ya me ha pasado, es que el hilo se acaba y luego el proveedor tarda muchísimo en volver a traer ese mismo color o incluso ese mismo tipo de hilo, porque la gran mayoría de los proveedores, por lo menos los que son locales, importan estos materiales y a veces pueden pasar varias semanas antes de que vuelvan a estar disponibles. Si tú tienes el rollo completo, puedes trabajar con mucha mayor tranquilidad, incluso hacer varios proyectos o pedidos antes y también puedes estar pendiente de en qué momento el rollo se está acabando para ir y tratar de conseguirlo, y en caso de que pronto se tarde en llegar, pues puede dar un poco más de espera también. Uno de los errores más comunes cuando empezamos en la bisutería es comprar hilos solo porque se ven bonitos, pero lo más importante no es el color, es cómo se comporta el hilo cuando comienzas a trabajar con él. Por eso mi recomendación siempre es empezar comprando pequeñas cantidades, probarlos y después decidir en cuáles vale la pena realmente invertir. Mi cuarto consejo: no todos los hilos sirven para todos los diseños. Algo muy importante es que tú comiences a entender que no todos los hilos funcionan igual para todos los tipos de pulseras que vas a realizar. Para pulseras en macramé, hilos como el taiwanés y el encerado funcionan súper bien. Pero para pulseras mucho más delicadas que llevan, por ejemplo, cristales, es mejor y más fácil trabajarlo directamente con el hilo taiwanés en un grosor de 0.8 milímetros, mientras que el hilo encerado, el que más fácil vas a encontrar es el de 1 milímetro y muchas veces es más difícil. Además, por la textura, digamos que le va a dar un mejor acabado a las pulseras con cristales. El hilo que es taiwanés, que también, bueno, aquí podemos decir que es el mismo hilo chino, pero en comparación con el hilo encerado, que tiende a darle un toque más artesanal. Entonces, digamos que tienes que empezar a analizar muy bien el tipo de diseño, el estilo que le quieres dar a tus accesorios, y dependiendo de eso, el hilo entra a jugar un papel muy importante también. Al final, el tipo de hilo que eliges va a depender del diseño, de los materiales con los cuales vas a trabajar y también del estilo de la pulsera. Mi quinto consejo para ti: observa cómo se comporta el hilo. La calidad del hilo también es muy importante y no todos los proveedores manejan la misma calidad. Por eso es muy importante observar algunos detalles cuando trabajas con él. Por ejemplo, algo que también es importante que debes de tener en cuenta es si el hilo resiste bien la tensión o se rompe fácilmente. Aquí también entra a jugar un papel importante elegir el adecuado grosor del hilo con el cual vas a realizar el proyecto. Hay proyectos con los que tú puedes trabajar con hilos de 0.5 milímetros de grosor, pero este tipo de hilo entra a jugar un papel más decorativo o hacer algo diferente, pero como tal, en la base de la pulsera, lo ideal es que sea de 0.8, de 1 milímetro, que es como lo que más tiende a verse en el tipo de proyectos en pulseras, por ejemplo, de macramé. Otro factor importante es que estés súper pendiente si el color del hilo tiende a cambiar. Normalmente el hilo taiwanés, este tipo de hilos, son hilos también de nylon porque tienen un porcentaje de nylon. Por eso es que podemos quemar y adelgazar las puntas de los hilos más fácilmente, pero también sucede que en ocasiones esos tipos de hilos en el tema de colores tienes que tener cuidado porque algunos de esos colores empiezan como a perderse a través del tiempo, pero sí vienen hilos de muy buena calidad con colores que van a durar a través del tiempo. Yo he tenido tobilleras y ya me las quito porque de pronto me aburro de verla, más no porque el hilo se dañe o se desgaste. También es importante que mires el comportamiento de los hilos cuando estás tejiendo o realizando nudos de macramé. A mí en lo personal, el hilo con el que menos me gusta trabajar el macramé es el hilo que se conoce con el nombre de cola de ratón o hilo seda. No sé, se me hace difícil porque es demasiado sedoso, como que no se deja moldear muy fácil, pero habrán personas que les gusta trabajar este hilo. A mí en lo personal casi no para proyectos en macramé. Todos esos detalles te van a ayudar a decidir si vale la pena seguir utilizando ese tipo de hilo o no. Uno de los errores más comunes cuando empezamos en la bisutería es comprar materiales, y no solo los hilos, hablo de materiales en general, solo porque se ven bonitos, pero no porque realmente los necesitemos.
Si quieres aprender más sobre los diferentes tipos de hilo que se usan en la bisutería y cuándo usar cada uno, en el canal tengo un contenido exclusivo para los miembros donde les explico esos temas con más detalle dentro de una serie sobre fundamentos de bisutería. Y ahora cuéntame en los comentarios qué tipo de hilo es el que más usas para hacer tus pulseras. Me encanta leerte. Bisu Lovers, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que hayas aprendido muchísimo en el día de hoy. Para mí, como siempre, es un gusto poder traer todo este conocimiento para ti. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Chao, chao.